Arrancamos ya esta retaguardia, la segunda retaguardia de la semana. De este lunes 12 de julio, por fin ha llegado el día y por fin estamos asistiendo a la primera sesión del debate del Estado de la Nación y lo hacemos saludando y vamos a empezar ya el análisis con los mejores analistas políticos y el primero es nuestro buen amigo al que tengo el placer, después de algún tiempo, de coincidir con él en un plató que es Benjamín López. Benjamín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Eurico? Muy buenas noches. Pues lo primero, encantado de estar aquí en tu programa. Felicidades por tu programa, como se suele decir en la radio. Felicidades por tu programa, porque la verdad es que está rompiendo los audímetros. Me alegro muchísimo, haces un gran programa y está fenomenal y yo estoy encantado de poder estar aquí debutando hoy. Espero que no sea la última, ¿eh? No No, hacerlo tan mal y que me sigas llamando. no va a ser la última. Yo siempre te digo a ti en este caso y le digo a todos los amigos exactamente lo mismo y juro por quien ustedes quieran que lo haga, que no es un tópico ni una frase hecha. El mérito no es de este humilde conductor, sino que el mérito y la brillantez es la de todos los analistas que pasan diariamente por la retaguardia y Benjamín López ahora mismo es un referente y creo que no descubro nada porque todos le conocéis en cuanto a periodismo político, pues desde hace más de 30 años, 31, 32, que nos contemplan desde la primera redacción que pisamos, el señor López y quien les habla, allí Se va a notar, por Eurico, que aquella somos Antena 3 amigos, ¿eh? Televisión. Qué mayores Sí, estamos. sí, cuánto tiempo, ¿eh? Joder. Y ¿Cuánto tanto, tiempo, y tanto. cuánto tiempo ha Pero y lo pasado? bien que nos conservamos. Esto es una cabronada, Benjamín, lo de nos conservamos muy bien, pero es verdad, o por lo menos lo intentamos. Oye, el discurso del sátrapa a mí me ha inspirado, pues como decíamos antes, se hablaba siempre de un beso de hermano con sabor venezolano, a mí me ha destilado un cierto tufillo venezolano. El sátrapa, yo titulaba ayer La Retaguardia, diciendo que a Sánchez pues no le apoya ya ni la purrela, ni la izquierda más extrema, ni la extrema más izquierda, y solamente le apoyan los nostálgicos del tiro en la nuca, los de Bildu, que yo, que sigo a pies juntillas la filosofía de mi admirado y mi amigo Jaime Mayor Oreja, no le llamemos Bildu, llamémosle ETA, porque sigue siendo lo mismo, solamente le apoya ETA y le apoyan los golpistas catalanes. Hoy ha querido hacer un guiño, se ha puesto el traje venezolano o el traje argentino, como prefieran nuestros espectadores, y ha anunciado ¡wow! Estas cosas que anuncia siempre la izquierda cuando quiere caer simpática y cuando ve que cae en barrena en las encuestas, cuáles son, por ejemplo, un impuesto a las eléctricas, a las grandes eléctricas, un impuesto a la banca, que por cierto, y luego lo explicaremos, lo iremos explicando, lo van a pagar ustedes, lo va a pagar Benjamín, lo voy a pagar yo, lo va a pagar Omar, nuestro realizador, lo vamos a pagar todos y, bueno, pues las palabras más repetidas o una de las palabras más repetidas por el personaje, por el conductor, ha sido Putin, porque esa es otra de las líneas maestras de su discurso. La culpa es de todo el mundo. La culpa es de la guerra, la culpa es de la pandemia, la culpa es de la derecha, la culpa es de las fuerzas del mal, de las fuerzas ocultas, la culpa es seguramente de los españoles, que no sabemos entender ni apreciar la excelencia del tipo que nos gobierna. La culpa es de todos, Benjamín, menos de Pedro Sánchez. Sí, sí, sí. Pues, o sea, Pedro Sánchez ha llegado como el bombero, ¿no? Como él ha planteado una serie de problemas que han caído del cielo a España y él es el bombero, cuando en realidad es el pirómano. Es decir, él tiene buena culpa del fuego que nos arrasa, ¿no? Y él se ha presentado allí como prácticamente una víctima y salvador, ¿no? Él viene aquí a arreglarlo todo y además dando un volantazo, uno más hacia la izquierda. Es el Pedro Sánchez de esta semana, ¿no? Porque hace unos días le veíamos en la cumbre de la OTAN de estadista moderado, aliado de Estados Unidos, amigo de Occidente, dispuesto a aumentar el gasto en defensa, la presencia militar de Estados Unidos en España, y hoy vemos al otro Pedro Sánchez, ¿no? Al que toca. Hoy tocaba vestirse de populista, efectivamente, anunciando unas medidas, pues las clásicas, como tú decías. ¿Cuán mal? Buscamos, bueno, ya lo llevaba haciendo desde hace unas semanas, anunciando que, bueno, que el gobierno no va a ceder ante oscuros intereses de gente que fuma puros en reservados, restaurantes y tal, en palabras muy parecidas, ¿no? a las que pronunciaba Pablo Iglesias, ¿no? Y claro, todo esto va en consonancia. Pues el gobierno no va a ceder ante esos poderes oscuros, entre los que están las grandes, las eléctricas, los bancos, malvadas eléctricas que abusan del ciudadano, y él está aquí pues para pararles los pies. En fin,
es una auténtica tomadura de pelo, ¿no? Veremos, el papel primero lo aguanta todo, veremos a ver cuánto recauda finalmente, si es que llega a implantarse eso, estos que creo que son una malísima noticia, porque al final las empresas deben a sus accionistas, tienen que responder a sus accionistas en la cuenta de resultados, y si el gobierno les confisca beneficios, pues al final se lo acabarán repercutiendo a los ciudadanos de alguna manera en las facturas, en las comisiones de los bancos, etcétera, ¿no? Fíjate que Pedro Sánchez ha aducido a esos beneficios extraordinarios, ¿no? Beneficios extraordinarios, llovidos del cielo, le llaman, que no va a permitir el gobierno que abusen de los ciudadanos. Se ha referido en concreto a los bancos diciendo que ya empiezan a ver cómo, con la subida de tipos, los bancos empiezan a obtener beneficios de las hipotecas. Bueno, que yo sepa, los bancos se dedican precisamente a prestar dinero, ese es su principal negocio. Llevan años sin poder, diríamos, prácticamente hacer negocio. El negocio tradicional de los bancos había desaparecido con los tipos de interés a cero o en negativo y han tenido pues que buscarse las habichuelas. No es que me dé pena, pero es una empresa que tiene que responder ante sus accionistas, repito, es una empresa que tiene que ganar dinero y durante estos últimos años han ganado bastante menos de lo que solían hacerlo. Ahora Sánchez considera que si suben las hipotecas es culpa de los bancos, cuando cualquier persona medianamente instruida sabe que los bancos no tienen nada que ver en el precio del Euribor, que es lo que determina al final el coste de las hipotecas. Pero Sánchez, tirando de populismo, demagogia barata, dando un giro a la izquierda, ¿no? Intentando comerle un poco la tostada también a Yolanda Díaz, que se le está viniendo arriba, pues quiere ser el más social, el más socialista o el más comunista y anunciar medidas contra los malvados bancos y las malvadas eléctricas, ¿no? En fin, es una auténtica tomadura de pelo de este hombre. El principal problema que tiene España ahora mismo se llama inflación y que yo sepa estas dos medidas no tienen nada que ver con la inflación, sino que son grandes titulares. Grandes titulares, Eurico, que buscaba él hoy precisamente como fuegos de artificio que nos distraigan de fijarnos en él, ¿no? En su gestión, en que nos dé explicaciones de qué está pasando. Estamos viendo, por ejemplo, cómo pues, el precio de la energía sigue por las nubes, cómo se desploman las importaciones de gas de Argelia, mientras cada vez compramos más gas incluso a Rusia, ¿no? Ahora mismo, en junio, se compró más gas a Rusia que a Argelia. Hombre, sí, alguna explicación de ese tipo nos tendría que dar, ¿no? ¿Por qué ese volantazo con el Sáhara que nos está trayendo estas consecuencias que veremos a ver dónde acaban? Él ha intentado esos fuegos de artificio para que no se hable de su gestión, para que no se hable de él, para que no se hable de lo que está pasando también con sus pactos innombrables con Bildu, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, de momento supongo que ha conseguido el objetivo porque es un gran propagandista. Fíjate lo que ha conseguido Benjamín. Hablabas, bueno, pues de uno de las partes, digamos, más comentadas del discurso del conductor. Vuélveme a poner, Omar, por favor, el gráfico. Este gráfico que os he puesto y que no es, pues no sé, una película de ciencia ficción, corresponde al momento exacto en el que el sátrapa Sánchez ha anunciado ese impuesto a las entidades financieras. Fijaros lo que ha hecho en el minuto siguiente la gráfica del Banco de Santander. Tiempo real, en el momento, a eso de las 12:30 aproximadamente. No veo la hora desde aquí, pero bueno, pues como en la mitad del discurso del presidente del gobierno, fijaros cómo se ha desplomado de repente, casi un 6%, la acción del Banco de Santander. Hemos cogido la del Santander para que no herir ninguna susceptibilidad, como podríamos haberlo hecho con la del BBVA o con la de la Caixa o con cualquier otra entidad financiera. Esto es lo que consiguen los socialistas con sus anuncios. Ruina, miseria y destrozar, al final, la libertad de mercado, que es lo único que crea riqueza, porque, y aquí lo insistimos mucho diariamente, con la doctora María Blanco, con nuestro querido Daniel Lacalle, con Rafael Pampillón, con Javier Morillas y con tantos y tantos economistas que saben muchísimo más que nosotros, el mercado, hasta que no se demuestre lo contrario, es el único mecanismo eficaz y no coercitivo de redistribución de la riqueza. Pero a este tipo le da igual. Hablabas, Benjamín, de la inflación. La inflación, que es otro asunto por el que ha pasado el sátrapa, como si no fuera con él, como si fuera culpa del empedrado. Y le ha puesto hace unas horas, en su intervención, Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular. En renuncio a explicaros, ya lo sabéis perfectamente, que Alberto Núñez Feijóo es senador, pero no es diputado, aunque hoy encabezaba o estaba presente en el primero de los escaños de la bancada popular. Esto era lo que le decía Cuca Gamarra a Pedro Sánchez acerca de la inflación y es interesante. Vamos a escucharlo. Este debate
sobre el estado de la nación tiene que ser el debate sobre el estado de los ciudadanos. Y somos una nación cuyos ciudadanos hoy soportamos una inflación de más de un 10%. Y no somos culpables de ello, ni es nuestra responsabilidad, como nos ha dicho en el día de hoy. La inflación es el virus más cruel que puede afectar a la economía de las familias, porque no vacía solo la cartera, también los saldos de la cuenta corriente. Es el impuesto mayor, el más injusto y el más regresivo, porque afecta más a quien menos tiene. Es el mayor recorte a los ahorros, ya que valen un 10% menos. Una nómina de 1.000 euros pasa a tener la capacidad de compra de una de 900 del año pasado. Los mileuristas han dejado de serlo. Ha llegado a afirmar en el día de hoy que la culpa de la inflación la tiene el consumo, cuando el consumo, usted debiera de saber, que ha caído en el último año. Una inflación que no solo es responsabilidad del señor Putin, sino también de usted, señor Sánchez, de sus políticas, o mejor dicho, de la falta de ellas. Se lo demostraré. El año pasado, mucho antes de la invasión de Ucrania, la inflación ya estaba en el 6,5%, mientras la eurozona estaba en el 5% y Portugal en el 2,7%. Ustedes se empeñaban entonces en decir que era transitoria y, en lugar de tomar medidas, hacían declaraciones. En febrero estábamos ya en el 7,6% y no había comenzado la guerra. Bueno, pues esto era una parte de la intervención de Cuca Gamarra acerca de este asunto de la inflación. Pedro Sánchez nos daba un contraplano la realización del Congreso. Por cierto, notad cómo llevaba bien visible el pin de los de la Agenda 20 y Trinca. Pues lo escuchaba, ni siquiera la miraba, ¿no? Y casi es mejor, porque cuando Pedro Sánchez mira a la oposición de derechas con ese desprecio que le caracteriza, como la vaca mira al tren, pues digo que es casi peor que la mire, ¿no? Mejor que la escuche, aunque no la haga ni puñetero caso. La inflación. Esta mañana decía Pedro Sánchez, con toda la desvergüenza del mundo, que él empatiza y él sabe perfectamente lo duro que está siendo, Benjamín, para los españoles el tener que hacer equilibrios, que los salarios son bajos, que cada vez cunden menos, que la gente no llega a fin de mes. Un tío que no se baja ni para comprar el pan del Falcon, que permite que las 4 niñatas del Ministerio de Igualdad se vayan a hacerse selfies a Nueva York, o sea, con el Falcon oficial. Un tipo que permite ya tener una vicepresidenta, que por cierto no le ha aplaudido, luego dentro de un ratito veremos esa imagen, una vicepresidenta que ya le está organizando y le está estructurando una plataforma para hacerle oposición a su gobierno y para promocionarse como la próxima presidenta del gobierno, vamos, ni en sus sueños más húmedos, dentro del gobierno. No sé, es como una estatua de sal. Es decir, este hombre, ¿en qué planeta vive, Benjamín? ¿En qué mundo vive? En el planeta Sánchez, ¿no? Está instalado ahí desde el inicio de la legislatura. Es un individuo, ya lo sabemos, que solo piensa en sí mismo y solo actúa conforme a sus intereses particulares, ¿eh? No, ni siquiera de partido, sus intereses particulares, que es Pedro Sánchez, ¿no? Salvar al soldado Sánchez, es su único lema. Hoy ha llegado, te lo decía antes, es que ha llegado al Congreso como el bombero, eludiendo su condición de pirómano. Es decir, ahí se lo decía Cuca Gamarra, ¿no? Creo que con mucho acierto. Oiga, es que aquí llueve sobre mojado, es mucho peor que el resto con la inflación. Es que en febrero del año, de este mismo año, cuando se produjo la invasión rusa de Ucrania, que fue el 24 de febrero, bueno, ese mes acabó con el 7,4%, cuando todavía los efectos de la guerra no se dejaban notar en la inflación. 7,4% de inflación. Veníamos ya de aquellos lodos, ¿no? Y llueve sobre mojado, como digo, ya estábamos en una situación verdaderamente mala respecto al resto de nuestros socios europeos. Claro, cuando te pide que ha cambiado una situación, es verdad, sobrevenida, como la invasión de Ucrania, pues no es lo mismo que si te pillan una buena situación económica y con las cuentas en orden y con los deberes hechos. Eso es evidente, es de sentido común y yo creo que es irrebatible. Sánchez hoy se ha plantado ahí como, fíjense, yo vengo a salvar a este país de las cosas malas que nos han pasado, la pandemia, olvidando que somos el país también que sobre todo en las primeras olas tuvo mayor mortalidad del mundo. Somos el país en el que se nos ha declarado 2 veces inconstitucional el estado de alarma y que nuestro presidente, lejos de hacer otra cosa, dice que lo volvería a hacer porque ha salvado muchas vidas. Ha presumido además de ello. Sí, que lo volvería a hacer. Vamos, que saca pecho, ¿no?, de haberse saltado la Constitución en 2 ocasiones, que han cerrado el Congreso también de forma inconstitucional durante la pandemia. Es decir, es un mensaje, yo creo que hacemos. Mi consuelo, Eurico,
es que todos estos fuegos artificiales que ha desplegado en el debate sobre el Estado de la Nación creo que sirven de poco, ¿no? Podrá engañar a unos cuantos, que yo creo que ya los tiene engañados, y no van a cambiar de idea porque defienden lo indefendible. Pero lo cierto es que el que ha calado a Pedro Sánchez, ya, el que ha abierto los ojos, ya es imposible que dé marcha atrás. Es decir, tú cuando te das cuenta de que una persona es un fraude, por mucho que te diga, te prometa, te intente convencer, es prácticamente imposible que te convenza de que no es un fraude, porque lo hemos visto, ¿no? Ha habido gente que le ha costado subirse a este tren, poco a poco yo creo que cada vez hay más gente que abre los ojos, conoce al personaje, se da cuenta realmente del fraude que supone Pedro Sánchez, y una vez que has abierto los ojos, como digo, no hay marcha atrás. Ese creo que es mi consuelo, y haga lo que haga, ha perdido toda la credibilidad. Sus medidas, pues ya te digo, pueden convencer a algunos, puede pelearse, puede servirle para pelearse con Yolanda Díaz por ese voto más extremo de izquierda, pero para poco más. Yo creo que sus días en la Moncloa están cantados. Yo creo que Yolanda Díaz lo huele, el aroma electoral, ya sabe que ella tiene que empezar a ser de Pedro Sánchez, porque en breve va a tener que competir con él. Como mucho, año y pico, ¿no? Pero va a tener que competir con él, creo que incluso antes, porque a la vuelta del verano me da la impresión de que los acontecimientos se van a ir precipitando, ¿no? Porque la situación económica es peor y porque vamos a vivir momentos de muchísima tensión, con posibles crecimientos. Tú imagínate un invierno en el que no podamos poner la calefacción, ya prácticamente nos lo están anunciando, ¿no? Bueno, eso de sobre que las cosas se van a precipitar, desgraciadamente, porque al final tiene que estar todo mal para que se pueda empezar a reconstruir algo, y es una lástima, pero bueno, somos así los españoles, ¿no? Hasta que no nos hundimos, pues no nos damos cuenta de lo que nos sucede. Está claro. Te hago la última, Benjamín, que son horas muy malas ya por los periodistas. Estás preparando todas las crónicas y todas las informaciones ya a estas horas de la noche de mañana. Oye, yo que bueno, me he levantado 2 veces, primero para oxigenarme durante el discurso del figura y segundo para beber agua, porque es conveniente hidratarse, primero por las altas temperaturas y segundo por la cantidad de tonterías de las que hemos bueno, pues tenido que escuchar esta mañana y que lo que hacen es que nos hierva más la sangre todavía de lo habitual. Digo que no me ha parecido escuchar, y le he seguido con atención, ni una sola palabra a las víctimas del terrorismo, porque como ya para el conductor Euskadi, al igual que España, son 2 países libres, son 2 naciones libres, pues bueno, pues cariñitos a los bildutarras. No ha tenido. Lo que quiere es pasar página cuanto antes de este vergonzoso y vergonzante capítulo de la memoria histérica. Y eso sí, otra frase que la he dejado en Twitter también, y además estoy por prefijarla. Ojo, cuerpo tierra, que Sánchez ha dicho que va a por todos, o a por todas y a por todos. Es decir, cuerpo a tierra, porque este se va a ir matando. Políticamente, por supuesto. Como me decía el otro día Benjamín, Jaime Mayor Oreja, el que tuvimos el honor de tener aquí hace una semana, les va a costar mucho abandonar el poder. Jaime es un tío extraordinariamente polite, como dicen los ingleses, muy suave y muy educado, pero esto en boca de Jaime Mayor Oreja, que conoce mejor que nadie los entresijos del Estado, a mí me hizo temblar. Les va a costar abandonar el poder. Yo no lo sé. Espero que hagan una salida ordenada. Lo espero, de verdad. Vamos a ver. Pedro Sánchez fue capaz de poner, según sus propios compañeros de partido, fue capaz de poner una urna falsa, esconder una urna detrás de una cortina en aquel famoso Comité Federal donde salió escaldado y a patadas expulsado de su propio partido, ¿no? Es decir, que es un tipo que es capaz de casi todo. Es única y exclusivamente. Yo tengo el peor de los conceptos de él, lo tengo que reconocer. Y claro, no es gratuito. Por los hechos les conoceréis. Pedro Sánchez, de luego, en su trayectoria en este sentido, ¿no? Es un personaje que no es absolutamente nada de fiar. Hombre, yo creo que debe intentar agarrarse al sillón como pueda. Ahora la última estrategia, ya una vez que ya ha agotado el comodín de Franco, ya ha agotado todo esto de la ultraderecha, etcétera, y ve que eso no le funciona, se ha pegado el batacazo electoral en Madrid, se lo ha pegado igual o más grande en Andalucía. Eso no le funciona. Ahora está con esta otra cantinela, que es la de los oscuros intereses mediáticos, empresariales, etcétera, que van a por el gobierno, que van a por un gobierno como el suyo, que lo único que hace es velar por el interés del más débil, etcétera, etcétera.
yo creo que ya no cuela, ¿no? Llega muy tarde, el personaje es sobradamente conocido por la mayoría y creo que sus horas están contadas y tienen fecha de caducidad. Pero de este país, para lo positivo, a veces por desgracia también para lo negativo, se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Entonces, veremos. Yo creo que Sánchez es un personaje ahora mismo amortizado, pero es verdad que va a morir matando, ¿no? Eso no tengo ni la menor duda. Personaje que juega sucio, ya lo vimos también en la campaña electoral cuando nos enseñaba aquellas balas que nunca más se supo de ellas, de Pablo Iglesias, la navaja, aquella espantosa de la Austria, ¿no? Enseñando aquella navajita que luego era un demente que se la había enviado, en fin, ese tipo de juego sucio, ¿no? Mandando sus huestes a los mítines de Vox en Madrid, en fin. Es un tipo que el juego sucio también lo domina y no va a estarse quieto. Lo estamos viendo ahora mismo, vamos en el Consejo General del Poder Judicial, con esta ley por la puerta de atrás para cambiar las mayorías necesarias, o sea, las mayorías para elegir los nombramientos del Constitucional, etcétera, solo etcétera. Los que él quiere, solo los dos que a él le hacen No, falta. claro. Solo los que él quiere. Por eso digo que es un personaje acostumbrado al liderismo político, ¿no? Por lo tanto, coincido plenamente con tu apreciación que él se marchará, porque al final el recuento de votos, pues yo creo que le echará del gobierno, pero hará todo lo posible, como gato panza arriba, y cuando digo todo lo posible, es todo lo posible, todo lo que se nos ocurra y alguna cosa más, para intentar que eso no suceda, ¿no? Lo vamos a ver seguro en los procesos, no tengo la menor duda. Benjamín Sánchez es un tío peligroso y lo ha demostrado. No, para mí sí, para mí ha sido peligroso desde el principio, ¿no? Es un tipo que miente sistemáticamente, ya su forma de hacer política, llegó engañando a sus propios votantes, lo que pasa es que muchos de ellos permeables, ¿no? Esa es la realidad también, pero llegando a sus propios votantes, les juró que no podía pactar con gente como Pablo Iglesias, con un partido que le quitaba el sueño, que jamás dejaría descansar la gobernabilidad de España sobre los independentistas, a los que ha acabado indultando, puso a la fiscal general del Estado como su antigua ministra de Justicia, algo absolutamente inédito en España, desde luego, pero es que yo creo que en cualquier democracia desarrollada, ¿no? Es algo verdaderamente asombroso. Y así, uno tras otro, ha ido pasando líneas rojas con una naturalidad y sin el menor empacho, ¿no? Es un personaje, efectivamente, bastante peligroso, yo creo, para la democracia, porque además es que Pedro Sánchez es un tipo sin ideología, sin principios. Dicen, no, es que la ideología no existe. Ya ha pasado de moda en la política. No, es falso, ¿no? Es que hay personajes que no tienen ideología. Yo creo que no tener ideología es tanto como no defender determinados principios, no defender ningún principio. Y es lo peor. O sea, Pedro Sánchez es un personaje, no es más que inmoral, es amoral, ¿no? Le da igual. Puede ser hoy un Pedro Sánchez moderado porque le interese y mañana ser el más radical. Y si hiciera falta, sería el más facha del mundo. O sea, Pedro Sánchez es así, es un personaje que es camaleónico, que un superviviente nato, que eso sí, lo hace a las mil maravillas, la verdad, que acuérdate cuando estaba fuera de su partido y al final, contra viento y marea, sin el apoyo orgánico del partido, logró imponerse y plantarse ahí en la Secretaría General cuando todos le dábamos por muerto, y yo el primero, ¿no? De aquello, desde luego, yo he salido escaldado y te decía antes, este personaje creo que tiene fecha de caducidad, pero España es sorprendente para lo bueno y a veces también para lo malo. Por lo tanto, mucho ojo con darle por muerto. Ya le di por muerto una vez y aquí le estamos padeciendo. Yo creo que capaz de matarnos a todos políticamente, que se me entienda, capaz de matarnos a todos políticamente antes de morir él, ¿no? O sea, es un superviviente nato. Ahí tienes toda la razón. Benjamín López, si hay 10 analistas políticos ahora mismo de primerísima división en este país, uno es Benjamín López, y no es porque sea mi amigo desde hace 32 años, porque lo sabéis todos, porque le seguís desde hace muchos años, y para mí es un placer y un honor el haberle tenido esta noche en la retaguardia, y Benja, abusaré más de ti en próximas semanas. Me lo paso pipa aquí charlando un rato con gente que sabe y aprendo mucho también escuchándote. Así que cuando tú quieras, Eurico. Es recíproco.